redactor jefe y presentador de NSI Noticias, que es un informativo cultural iberoamericano que se emite por distintos canales. En España se emite por el canal 24 Horas de Televisión Española, por Antena 3, y en América por distintos canales públicos. En México creo que lo emite TV UNAM, Canal 22, y otro canal que ahora recuerdo que se llama Efecto TV, creo que se llama, y aquí en Guadalajara, obviamente, Canal 44. Yo les voy a hablar de la influencia de las redes sociales en el periodismo, y específicamente en el periodismo cultural. No sé qué tipo de formación tenéis, no sé si sea comunicación, periodismo, si me pueden decir más o menos el perfil de vuestro. Periodismo, vale. Periodismo y comunicación, vale, fenomenal. Bien, entonces nos vamos a comunicar muy bien, porque de las cuestiones más llamativas que se están viviendo ahora mismo, yo llevo 25 años ejerciendo el periodismo, ya sea por prensa escrita o por televisión. Soy mexicano, nací en DF, pero vivo en España desde hace 20 años. Trabajé aquí en México para el periódico La Jornada, para el periódico El Universal, para TV UNAM, y recuerdo que hace 25 años, en la sección de Cultura del Universal, me pidieron ir a cubrir una pieza que tenía que ver con José Juan Tablada, los haikus de José Juan Tablada. Preguntó el jefe de sección quién podía ir y yo obviamente dije que yo podía. Y fui a esa presentación y pedí hablar, que quería entrevistar a José Juan Tablada. Y entonces el comisario de la exposición me dijo, va a ser complicado. Entonces le dije, no, pero es que yo tengo que hacer la entrevista porque me la ha pedido el jefe de redacción. Y entonces me dijeron, encantados estaríamos de que pudieses entrevistarlo, pero lo que pasa es que murió hace 40 años. Obviamente yo no tenía ni idea de qué iba a cubrir, a quién iba a entrevistar y qué era esa cosa que se llamaba haikus. Como comprenderán, desde entonces siempre lo recuerdo, y la primera lección que tuve es que cualquier hecho que se vaya a cubrir, antes uno tiene que saber más de ese hecho que los propios que están fabricando ese hecho. Uno tiene que saber más de ese entrevistado que el propio entrevistado. Recuerdo también en una ocasión un escritor importante mexicano, ya fallecido, Carlos Monsiváis, que lo fui a entrevistar a su casa, y era con motivo del lanzamiento del Canal 22 de México. Y fui a su casa y le hice una pregunta, que cuál era la importancia de un canal cultural en México. Y me contestó, si me vuelve a hacer una pregunta estúpida, no le contesto nada. Y entonces yo le dije, bueno, discúlpeme, pero es que el reportaje, la pieza va sobre el Canal 22 y queremos saber cuál es la importancia. Me interrumpió y me dijo, si me vuelve a hacer una pregunta de ese carácter, se va de mi casa. Y yo le dije, pues no le hago ninguna pregunta, me voy. Me fui sin pieza, sin entrevista y diciendo pinche viejo mamón. Cuando llegué a la redacción, el jefe de información me dijo, ¿y la entrevista? Y yo dije, no hay ninguna entrevista. ¿Por qué? Le dije, no, porque me dijo Monsiváis que no hiciera preguntas estúpidas. ¿Qué le preguntaste? Pues, ¿cuál es la importancia del Canal 22? Y no me contestó. Y me dijo que no le volviera a hacer preguntas estúpidas. Me dijo, pero ¿y por qué no insististe? Entonces le dije, porque lo primero que yo aprendí en la universidad es que el respeto primero al periodismo es hacia uno mismo. Y el periodismo solamente es un instrumento, solamente somos medios para transmitir determinada información. Pero antes de periodistas somos personas y ni Carlos Monsiváis nos puede hablar así. A mediodía llamó Carlos Monsiváis a la redacción y pidió una disculpa. Ahí aprendí, yo hoy lo puedo decir, de Monsiváis, el valor de las preguntas y la importancia de saber reconocer los errores y sobre todo de pedir perdón. Y Monsiváis pidió perdón.
A partir de ahí, seguí ejerciendo el periodismo con más asiduidad, con más cuidado, con más dedicación. Y ahora, después de 25 años, puedo advertirles que nunca como ahora he sido testigo de tanta esquizofrenia que vive el gremio periodístico. Nunca como ahora, la irrupción de la era digital ha modificado tantísimo la búsqueda, el tratamiento y la difusión informativa. Afortunadamente estamos asistiendo a una era en que el periodista dejó de tener el poder que tenía, afortunadamente, para ser un ciudadano más. Y esto es gracias a las redes sociales. El periodista dejó de ser el quinto poder para ser un ciudadano más. Un ciudadano que solamente informa, que no tiene por qué tener ningún poder sobrenatural. Y eso gracias a las redes sociales, porque nunca como ahora el ciudadano participa tanto como ahora. Antes era imposible enterarnos de cosas que ahora nos enteramos gracias a Internet, gracias a las redes sociales. El público, la audiencia, el telespectador nos exige temas, nos corrige tratamientos y nos obliga a una información veraz, contrastada y sobre todo, que no se nos olvide, de denuncia. Hay que saber muy bien, si uno quiere hacer periodismo, qué cosa es el periodismo. Y el periodismo es un oficio que sirve a la sociedad, que tiene que ver con el interés público y el interés general. A nadie le importa nuestra vida. A nadie tiene por qué, nos tiene que atender por el solo hecho de ser periodistas. Tiene que ver con lo que transmitamos de su vida, no de la nuestra. Por tanto, gracias a las redes sociales, ahora podemos comunicar con más veracidad y con más contraste. En España, no sé en el caso de México cómo se esté viviendo, pero en España ahora mismo hay una crisis importante. La profesión que más ha sido atacada es el periodismo. De la crisis que empezó en el 2008 a la fecha, hay 10.000 periodistas en la calle. Han cerrado canales de televisión. Y se nos paga mal y tarde. Y los medios de comunicación poderosos, los tradicionalmente poderosos, están perdiendo poder. Gracias también ¿a qué? A que esta eclosión de Internet les ha obligado a ser más vigilantes y como tiene que ver con poderes económicos, pues no pueden informar de manera como les gustaría, porque tienen que ver con un poder económico. ¿Qué ha sucedido? Y esta es la parte buena, y esta es la noticia buena, que gracias a estos despidos, periodistas que han sido mandados a la calle, han creado nuevos medios informativos, periódicos digitales, y lo mejor de todo, independientes. Esta es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ver específicamente con un poder económico ni con un poder político. Nuestro único poder es la información, y una información independiente y veraz. Y entonces aquí voy a lo que les iba a hablar, de la importancia de la independencia. Estamos ante un hecho que siempre ha habido censura, siempre, pero la censura que hoy nos marca es la autocensura. La censura de los propios medios informativos, porque tienen intereses económicos. El periodista ahora se pregunta, ¿esto lo podré publicar o no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el poder económico. En el caso de los periódicos digitales, no. Están informando, están denunciando y están, hoy por hoy, son los medios que están sacando a la luz los casos de corrupción tan enormes e inacabables que está habiendo en España. Por tanto, hay que recuperar del periodismo la denuncia. Hay que destapar. Nuestra tarea es mostrar lo que todo mundo quiere esconder,
Lo que está pasando en la calle, no aquí dentro. Afuera hay manifestaciones, aquí dentro no. Y nuestra labor es saber qué está pasando afuera. Nuestra labor es denunciar qué pasó con las desapariciones, no si son actos vandálicos como ayer escuché en Televisa. ¿Cómo se llama esta mujer de Televisa por la noche? Adela Micha, que decía actos vandálicos. Señores, no queremos saber si son actos vandálicos, queremos saber por qué pasa esto. Y queremos un informe de desapariciones. No queremos que nos digan si incendiaron un cajero o si pintaron una pared. Queremos saber por qué pasa, no lo que pasa y contado de esa manera, sino por qué. Y esa es la tarea del periodismo, explicar, contextualizar, profundizar, y para eso solamente es a través de la investigación. Y a través de esas fuentes informativas que hoy nos da Internet. La red social nos está nutriendo a los periodistas. Ahí hay un peligro, y eso es lo que hay que tener muy claro, que hay trolls, hay elementos de ruido, hay gente que transmite informaciones no del todo veraces, y ahí hay que estar muy cuidadosos, pero hay que hacer lo que siempre hemos hecho, contrastar, verificar, preguntar, investigar, y una vez que se ha comprobado todo, entonces publicar. Les voy a transmitir ahora el vídeo que hemos preparado en Madrid, que habla de todo esto, de las redes sociales y del periodismo. A ver si lo podemos ver. Es un poco largo, es media hora, pero creo que es un poco atractivo. ¿Utilizas las redes sociales para tu trabajo? Sí, claro, sobre todo Twitter. Twitter. Tengo Facebook, pero Facebook es absolutamente personal. Pero Facebook no tengo. Twitter. Pero son las 6 de la mañana y estás tuiteando, es la 1 de la mañana estás tuiteando, yo es que no paro, no lo dejo de utilizar nunca. Para informarme y para informar. Para informarme, no tanto activamente para enviar tweets. Para dar información de los artículos que voy publicando. Pensar en tweets y pensar en titulares se me está pareciendo mucho últimamente. Al cabo del día, ahora mismo pueden ser 4 o 5 horas fáciles. No podría cuantificarlo porque diría que no paro. Prefiero no calcular cuánto tiempo invierto en las redes sociales. Las redes sociales han influido en la forma de buscar, hallar, tratar y difundir información. El informe The American Journalists in the Digital Age, realizado por la Universidad de Indiana, revela que el 40% de los periodistas utiliza las redes sociales para su trabajo. Define que el Twitter es la red social más utilizada. Un 59% de los periodistas tiene cuenta. Las redes sociales son muy nuevas, realmente llevamos 6-7 años de manera fuerte aquí en España. Y han democratizado la información. Hay muchas noticias o mucha información que si no es por redes sociales no te enterarías de ellas. Ayuda a hacer una colaboración entre el periodismo más tradicional y el periodismo ciudadano. A veces se ve como una amenaza, pero yo creo que no es una amenaza. Creo que bien visto es un plus, donde puedes coger información del punto exacto donde está sucediendo algo y enriquecer. Yo le llamo inteligencia colectiva. Más información da una información mucho más veraz que solo desde un punto. El surgimiento de diarios digitales en España ha ido modificando el consumo informativo tradicional. Según el informe de 2013 sobre la profesión periodística de la Asociación de la Prensa de Madrid, en poco más de 10 meses ya había más de 260 medios digitales. Twitter abarca lo inmediato, sobre todo. Una parte nada más de la agenda informativa, pero no es toda la agenda informativa, ni muchísimo menos. Lo que es información estrictamente de actualidad se achicharra. Ahora la noticia dura mucho menos. Tenemos que buscar siempre un enfoque realmente que logre sobrevivir por lo menos 4 o 5 horas. Caduca muy pronto. Más que modificar, yo diría ampliar un poco tu agenda y tu punto de vista y tu visión de los temas. Es un cambio práctico, creo yo, ¿no? En algunos casos, o sea, si tienes tu fuente, las tienes así o sí. No creo que Twitter le haya dado a nadie mejores fuentes. Sí que tengo la sensación, el recuerdo de que me he encontrado cosas por Twitter, pero no de una manera sustancial, o sea, no es mi principal fuente de información. Es una hora. El pueblo se está expresando ahí. Digamos que tengo más fuentes que antes. El fenómeno de los nuevos medios en España, puestos en marcha por periodistas, refleja un aumento considerable. En 2008 surgieron 8,
en 2009 10, en 2011 24, en 2012 37 y en 2013 21. La razón de esta eclosión mediática es, por un lado, la creciente digitalización de la sociedad y, por otro, un colectivo de profesionales del periodismo que crece año tras año. La crisis económica en España ha llevado a periodistas desempleados a crear medios online. Desde que empezó la crisis en España, año 2008, a la fecha, se han registrado 10.000 periodistas en paro. Yo creo que un periodista que no utilice las redes sociales hoy está completamente equivocado. Te pueden mandar una información personalizada diciendo, oye, pues mira esto, que esto está pasando, y entonces a partir de ahí ya entras en ese artículo, entras en esa información, comienzas a hacer llamadas, comienzas a hacer la investigación periodística y sí que te puede dar para un tema. Recientemente hubo un caso de deterioro de patrimonio cultural y lo descubrimos en un mensaje a una persona que había usado las redes para denunciarlo, porque no tenía otro mecanismo. Entonces nosotros recogemos, digamos, esa onda, ponemos en contacto con esa persona, preguntamos si eso es así, valoramos el hecho y finalmente salió adelante. Sí, hay gente que te contacta a través de Twitter, desde luego, porque es un perfil público, entonces la gente te puede encontrar muy fácilmente. Entonces sí que hay gente que me ha contactado por Twitter, pero bueno, también pueden llamar por teléfono a la redacción, o sea que tampoco es algo que vaya a cambiar mi vida absolutamente. Si alguien me quiere contactar, puede encontrar la manera de contactarme. En cuanto a la confiabilidad y veracidad informativa, según el informe de la profesión periodística, el 97,8% considera medio periodístico a los periódicos digitales, el 88,2% a las versiones digitales de los medios convencionales, el 34% a los blogs, el 20% a los portales, el 14,6% a las plataformas de microblogging, como Twitter, el 9,2% a buscadores, el 5,6% a redes sociales generalistas tipo Facebook, el 4,2% a redes sociales especializadas como LinkedIn, el 3,9% a agregadores y el 3,7% considera medio periodístico a los foros. Yo creo que tiene que ser una fuente más, pero no la única. Puede que incida en el enfoque. Que no voy a escoger este enfoque porque está demasiado utilizado, por ejemplo, en esta información. Ahora, de datos, por ejemplo, de aportaciones, creo que sí. En temas muy específicos, por ejemplo, en temas de sectores, bibliotecas, cuando tienes que trabajar con estadísticas culturales, a mí me ha servido mucho para ponerme en contacto con determinadas personas. O sea, todo se ha dicho, no que esté utilizando ese dato que esté en la red, pero estrictamente contenido, no lo siento todavía como algo tan palpable. Lamentablemente Internet en muchos casos y en algunas secciones de algunos periódicos es la propia información, exclusiva información. Entonces lo dejamos llamar periodismo, lo llamar twitterismo. La valoración informativa sigue siendo una cuestión de la redacción, pero la redacción informativa ya no está en nuestras manos. Siempre hay que entender, un periodista ha perdido el trono, pero ha bajado a la calle, y eso conlleva una nueva dimensión. Mi relación con Twitter a veces es casi compulsiva, porque es como, tengo que contarlo, tengo que escribir. Eso, si no tienes calle, ¿qué te lo vas a hacer? En Twitter lo que te permite es, te voy a contar ya lo que estoy viendo, pero no puedes tuitear encerrado en una habitación. No tiene, por lo menos para lo que a periodismo se refiere. No puede ser que el periodista esté sentado todo el día delante del ordenador, cumpliendo un horario, extirpando informaciones que va encontrando en la web que pueden ser sensacionales para sus lectores y sus visitas y su contador. Y sin embargo, tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que volver a escuchar, tenemos que volver a gestionar con rigor, tenemos que volver a contrastar. Según revela el informe de la profesión periodística, el 29,4% de los periodistas utiliza Facebook para uso personal y 9,6% para uso laboral. El uso de Twitter para uso personal 14,6% y para uso profesional 17,6%. Hay que tomarlo con un poco de prudencia.
y con un poco de reflexión. No todo lo que aparece en Twitter puede ser verdad. Hay muchos casos hemos visto muchos fakes, ¿no?, en este sentido. Nunca subas a una red social lo que no dirías delante de 1 millón de personas. Realmente no importa la cantidad, sino la calidad. Siempre nos obsesionamos. Un ejemplo, una pequeña tienda de barrio que quiere tener, no, quiero llegar a 5.000 seguidores. ¿Pero para qué? Si realmente a lo mejor tu público son 300 personas, preocúpate de llegar a esas 300 personas. Poco a poco las marcas se van dando cuenta de que ya no vale, sobre todo desde que las principales redes sociales están cambiando sus algoritmos, entonces ya lo que publicas no lo ven tus fans. Realmente al final, si quieres que lo vean, ¿qué tienes que hacer? Pagar, hacer uso de sus plataformas publicitarias. De hecho, como dato, en Facebook, cuando tú publicas algo en tu página de fans, de media les llega, no digo que lo vean, les llega al 2% de tus fans. Partiendo de esa base, ¿para qué valen los fans? Absolutamente para nada. Que tenemos más seguidores, te da como cierta alegría, la verdad. Por lo menos a mí me pasa. Entiendo que hay al menos un pequeño componente de ego en todo esto, puede ser, supongo, ¿no?, de tener una cierta notoriedad personal. Yo creo que también hay un error en cuanto al crecimiento del ego del periodista, de bueno, voy a tuitear todos mis artículos. No me importa tener seguidores, es una tontería, ¿no? Pero evidentemente cuantos más seguidores tienes, pues aquello que cuentas más réplica tiene. Muchas veces cuando se habla de generar virales, los generales virales van apoyados con temas presupuestarios para generar esa viralidad. La viralidad espontánea, porque sí, es complicada. Si nos vamos al vídeo más visto de la historia de YouTube, el Gangnam Style, que todo el mundo conoce, te guste o no te guste, detrás de eso hay una estrategia de marketing bien montada. Es decir, eso no suele ser aleatorio. En Internet estamos totalmente controlados, absolutamente, aunque muchas veces no lo queremos, estamos manejados. Las cookies son pequeños archivos que nos rastrean dónde estamos, qué leemos, cuánto tiempo leemos, incluso el propio Gmail de Google lo lee, tiene algoritmos para leer nuestros correos y saber qué nos interesa y qué no nos interesa más. Cuando tú estás buscando, por ejemplo, un vuelo, el procedimiento normal es te vas a Google, pones vuelos baratos Ibiza, tienes el primer resultado, entras, tienes un precio, pero no compras. Estás navegando 20 minutos por otras páginas web y te das cuenta que a esos 20 minutos que la primera el que tenía el precio más barato, entras y ¿qué ha pasado? Ha subido. ¿Qué hace la gente en ese momento? Compra. Eso es falso, es decir, realmente lo que se busca ahí es generar una sensación de angustia en el usuario y es lo que consigues. Hostia, si en 20 minutos ha subido, lo que me va a pasar si no lo compro. Realmente esto lo hacen las cookies, esto está manejado. Esto con simplemente borrar cookies, archivos temporales y resetear la IP de tu móvil, tienes el precio anterior. El estudio de la Universidad de Indiana refleja que los periodistas recurren principalmente a las redes sociales en búsqueda de noticias de última hora, pero también recurren a las redes sociales para agilizar su trabajo de elaboración y documentación, para llegar de forma más rápida y efectiva a personas importantes, para cubrir más noticias y para mejorar su productividad. Sin embargo, factores, todos ellos que no han servido para disminuir su carga de trabajo. El informe de American Journalists in the Digital Age destaca también el uso de las redes sociales como plataforma para promocionar su marca personal y su labor periodística. El 80,3% utiliza estos medios para promocionarse a sí mismo y su trabajo. El 69,2% le sirve para contactar con sus lectores e intercambiar opiniones. El 29,7% reconoce que las redes sociales les han ayudado para mejorar su credibilidad como profesional. Se te puede volver en tu contra. Aquí entramos en la parte de reputación online, marca personal. Yo siempre digo que de momento no están pasando cosas muy graves, pero van a pasar. Es decir, atacar la reputación personal de cualquier persona ahora es muy fácil. Es decir, es muy fácil y mentir. Además, generar blogs falsos, en foros falsos para atacar a una persona y cuando pongas el nombre de esa persona, que aparezca, pues esta persona la contraté y estuvo robando. Y puede ser totalmente falso, pero te está afectando, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra esto? Créate tú, tu marca personal, es decir, no dejes que otros creen tu reputación digital, sino créatela tú. Hay algunos periodistas que no tienen tantos seguidores y que yo les sigo porque me parece que ponen unas informaciones excelentes o de medios que no miro continuamente y no estoy todo el tiempo, ¿no?, con esos medios, pero sé que esos periodistas me van a hablar de eso y me interesan mucho, así que yo creo que es más por la calidad del tweet que pongan que por los seguidores que tengan. Hay periodistas de entre los que más admiro que no están presentes en las redes sociales. Ahora mismo podría saber en la línea cuarta de una noticia cuánta gente está leyéndolo en ese momento. Esa línea. Me gustaría que todos los días los temas más leídos fueran los de cultura. Lo que no me gustaría para nada es que ese fin condicionara los medios
y las informaciones. Según el informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, entre 2012 y 2013, la consulta de blogs por motivos profesionales ha pasado del 12,2% al 13,6%, en redes sociales del 7,6% al 9,6% y el uso de Twitter del 15,2% al 17,6%. Un error está persiguiéndote todo el día. Es decir, la capacidad que tiene Twitter de replicar información también es la capacidad de replicar un error. Hay prácticas quizás no del todo honestas, ¿no? que nos viene dado por lo digital. El tema de citar información de compañeros, que creo que es una cosa que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Siempre debería hacerse. Muchas veces tuiteas información que a lo mejor no está contrastada y a saber de quién viene, y a saber quién es. En Twitter, tanto lo que comunicas como lo que lees, necesitas confirmar, ¿no? Y muchas veces un simple retweet te puede poner en un aprieto. Cuestión de impulsividad. La impulsividad de tuitear cualquier cosa, de enseguida masacrar, por ejemplo, con determinada información, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco siempre de reposo con eso. Eso es un error que podemos cometer. En Twitter no puedes retroceder. O sea, como hayas cometido un error de una información mal escrita, un nombre mal escrito, un link roto, hablamos desde errores de edición, por decirlo así, hasta errores como posicionarte quizás de una manera ante determinado hecho, ¿no? En algún caso que he visto una información que le he considerado importante y a lo mejor después he visto que era intencionada, que era falsa y bueno, pues la he borrado porque no me parecía que tenía la sustancia de información que yo quiero dar en el Twitter. A mí no me gusta borrar tweets, además, porque me parece también poco honesto, es como responsabilízate de lo que dijiste y lo que hiciste, es como cuando publicas. Es exactamente lo mismo. Entonces, quizás ese es el tipo de, en mi caso, el tipo de error que veo, ¿no? Me molesta la falsa idea de que el hecho de que uno tuitee algo, retuitee algo o comente algo quiere decir que piensa eso. Es decir, yo puedo tuitear algo con lo que no estoy de acuerdo. Dar mucha opinión. Hay periodistas, y yo también me incluyo porque también lo he hecho a veces, bueno, pues que damos demasiada opinión sobre los temas que van saliendo, ¿no? Ponemos ahí como si fuera nuestra homilía y nos quedamos tan a gusto. Una cosa es informar, otra cosa es opinar. En Twitter determinados silencios son una alusión, al igual que determinadas menciones. Con relación a los códigos deontológicos y normas de conducta de los periodistas en las redes, el periodista Tomás de Clos, del País, informa que el periódico El País cuenta con un código donde se añade un protocolo de respuesta en caso de crisis, entendida como daño a la empresa o a sus empleados. Sobre la cuestión de la relación con los lectores, el artículo 5 fija que siempre debemos utilizar un lenguaje y tono correctos, siguiendo las normas básicas de educación socialmente establecidas, y termina con una apelación en el artículo 10 al sentido común. Se trata de un código breve y genérico, muy distinto a los que se prodigan en el mundo anglosajón. La mayoría de empresas y marcas entran en Facebook, en Twitter, porque hay que estar, porque está de moda, porque todos están, pero sin ningún criterio. Y al año o a los 2 años se preguntan, ¿y para qué? Cuando ya no está invirtiendo recursos económicos, de personal, de todo. Entonces, el mayor fallo es que no piensan en ello como una acción estratégica de negocio. En The Washington Post, el texto incluye recomendaciones prácticas como la de contar hasta 10 antes de responder a una crítica, no tomarla como algo personal y nunca replicar en nombre del diario. En las redes sociales, pero como en todo, tú al final encuentras lo que buscas, ¿no? Entonces, si no buscas meterte en una polémica, pues no te vas a meter, y si lo buscas, pues entonces te meterás, y entonces, pues bueno, tú verás cómo quieres reaccionar. Un periodista solo tiene su nombre, ¿no?, para defenderse. Y siento que hay un fenómeno quizás poco sano del anonimato. Ser atacado por alguien que no pone su nombre por una información que estamos dando me parece injusto, la verdad, y lo percibo cada vez más. Estamos un poco desguarecidos en ese sentido. En AP figura una advertencia sobre activar un me gusta de la página de un político o hacerse seguidor de la web de determinadas organizaciones. También se llega a detallar que sus directivos no deben emitir solicitudes de amistad a los subordinados, pero no pasa nada si los empleados quieren iniciar el proceso de amistad en línea con sus jefes. ¿Cuáles son los límites? Pues esos son complicados. Yo diría que en aquello que no haga daño a ninguna de las partes. La voluntad de un periodista en las redes sociales debe ser la de cualquier persona con
un sentido común. No hay que tener miedo a desvelarse. En las facultades no nos habíamos formado para manejar esta herramienta y creo que el periodista en ese caso funciona como prescriptor, funciona también, informa, y creo que hay que darle una pensada a esto, ¿no? Nunca me han dicho nada jamás de lo que puedo tuitear, no puedo tuitear. En la BBC, por ejemplo, establece que si un corresponsal político le interesa por razones profesionales unirse a un grupo de Facebook del Partido Laborista, también debe hacerlo con uno del Conservador, uno de los liberales y uno de los nacionalistas. Todos los entrevistados periodistas de diarios digitales comentaron que no cuentan o no tienen conocimiento de que exista en su medio un código deontológico específico para redes sociales. Tiene que quedar claro, sobre todo, la distinción entre persona y periodista en los artículos. Los artículos que uno escribe tienen que ser escritos únicamente por el periodista, con su rigor, con su argumentación y con su base fundamental del oficio. Es el interés público y general. Una cuenta en Twitter puede combinar eso con los pensamientos y los sentimientos del periodista persona, pero no está condicionada mi expresión en la red por una política de empresa. Utilizo una misma cuenta para dos cosas, para mis apreciaciones personales y para la información que publico. Esa red social es mía y que bueno, yo soy una persona con mi libertad de expresión, ¿no? Y que en fin, que puedo utilizarla pues hasta donde lleguen los límites de la libertad de expresión, ¿no? Twitter es muy parecido cada vez más a esas personas que dicen todo lo que piensan, y realmente eso es una locura, porque todas las cosas que una persona puede pensar no pueden ser dichas. Twitter necesita un código personal más que un código de empresa, y ese código personal de Twitter es, una vez más, el interés general. El surgimiento del periodismo digital ha modificado sustancialmente las secciones culturales de los periódicos, una sección que históricamente y tradicionalmente se le había asignado un papel que ahora es rebatido y cuestionado por los propios profesionales de la información cultural. Si bien antes de las redes sociales y de Internet, el periodismo cultural y la sección de cultura de un diario era considerada presa de una narración cautiva y condicionada a una lectura lineal, en la que empezamos por un panorama internacional con sangre, violencia, caída de bolsa, declaraciones políticas, corrupción, y no, por alguna extraña razón, los creadores de esa novela diaria decidieron que ese clima de corrupción y de denuncia tenía que bajar un momento dado, y tenía que ser la sección de cultura la que abriese ese remanso de paz falso, ese consenso democrático que la transición también ha ejecutado, porque la sección de cultura no ha sido más que, en este país, que el reflejo de un falso consenso. Ha estado muy, muy ligada a la institución y ha sido muy blanda, muy poco crítica. Siempre me ha parecido eso. Luego también ha estado muy ligada a intereses editoriales. Eso lo vemos ahora, lo hemos visto en muchos diarios, ¿no? En muchos periódicos, como según aparecían los libros que pertenecían al grupo, ¿no? Hay grandes conglomerados mediáticos que reseñan determinadas cosas porque además yo las produzco, yo las reseño. Los gabinetes de comunicación tienen un peso tremendo, muchísimo mayor que las redes sociales, pero incomparablemente mayor. El auge de los medios digitales ha creado un periodismo especialmente combativo. El periodismo cultural también es político. Hay más agresividad informativa, creo que hay más fiscalización a determinadas instituciones. La información cultural, gracias al universo de Internet en todos sus géneros, ha ganado un rigor
ha ganado en independencia, ha ganado en criterio, ha ganado en denuncia, ha ganado en crítica y ha ganado en una cuestión que ni siquiera los propios periodistas culturales tenían clara, que es su presencia en los periódicos, en los diarios. Quizás gracias a los medios digitales y que no están ligados a grandes grupos, pues estamos viendo secciones de cultura muchísimo más críticas y muchísimo más interesantes y en las que se pone a lo mejor el dedo precisamente en la llaga, ¿no? Porque el Museo del Prado recibe esta subvención o hace esta determinada exposición, no aparecen siempre los libros de la misma editorial o se critican esos libros. Internet no tiene narración lineal, Internet tiene impacto, Internet tiene importancia, Internet tiene la fuerza de un titular. Precisamente el empoderamiento que ha ejercido la información pura y dura por encima del escaparatismo. Yo no tengo por qué entrevistar al escritor en los 2 días que me estás diciendo. Lo puedo entrevistar más adelante. No se lo pongo comparsa, porque para ser comparsa ya está en las agencias. No me malinterpretéis, no quiero decir que la agencia... No, pero de información que rueda sola y se replica sin meterle nada ni un dato, pues ya para eso están otras cosas. Nosotros tenemos que hacer algo distinto. Que va más allá de formar parte de una campaña de promoción de la industria cultural. No hay que tomarse eso como absolutamente ilícito. Creo que también se puede hablar de un libro que acaba de salir y que es un libro muy bueno y muy bonito y que hay que leer. O sea, creo que no es absolutamente ilícito. Ahora hemos perdido divinidad porque nos hacemos públicos en las redes sociales y somos personas, además de periodistas. La gente nos conoce, la gente conoce lo que pensamos, debe conocer lo que pensamos, debemos hacernos transparentes porque somos como cualquier otro. Y además, compartimos con ellos directamente las informaciones. Las fuentes te dejan de llamar, claro. Las fuentes oficiales. Pero llega por cada fuente oficial que te deja de llamar hay 10, 20, 30 fuentes independientes que después de ese día el teléfono te llama, porque hay funcionarios que trabajan en esos estamentos y quieren revelar que en esos estamentos hay prácticas de corrupción, de malversación, de extorsión, y esas son las fuentes a las que nos dedicamos. El periodista ha sido consciente, ha sido liberado de una narración cautiva en papel y ha sido ofrecido a una nueva dimensión en la que él tiene que responsabilizarse de la crítica, de la denuncia y del trabajo que llevan haciendo en este país, en democracia, muy pocos años, el resto de secciones de un diario. Ha llegado la hora de que el periodismo cultural empiece a ser periodismo. Y esto ha sido gracias a Internet. No está determinada ni clara si la influencia de las redes sociales podría llegar a ser determinante en el futuro dentro del ejercicio periodístico. Hay redes que disminuyen en números de usuarios, otras que aumentan, algunas que desaparecen y otras más que estarían por llegar. Facebook es masiva, evidentemente, pero Facebook ya desde hace 2 años tiene un agotamiento en la mayoría de usuarios, cada vez lo usan menos, lo siguen usando porque sus amigos están, pero están bastante saturados. Están creciendo redes más simples y más visuales, Instagram, Vine, Pinterest, temas de microvídeos, de fotos, Snapchat, una red muy usada por la gente más joven, sobre todo porque además borra la información, no queda rastro de esa información, pero sobre todo es por el comportamiento de los más jóvenes, los que vienen, que tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Hay una estadística que dice que el 18% de las personas por debajo de los 14 años no tienen email ni quieren tenerlo. Yo soy de los que cree que el email va a desaparecer, aunque puede sonar una locura, pero el email es totalmente improductivo a la hora de trabajar, porque te levantas, entras, tienes el 30% de tus mensajes son spam, te hacen perder
perder tiempo, hay cadenas de búsquedas, duplicas información en tu servidor y en el servidor de la persona a la que mandas y remites, toda la parte de wearable technology, toda la parte de Google Glass, smartwatches, todo lo que vamos a llevar puesto, todo lo que va a ir conectado con la nube y con los datos, el Big Data, ¿no? Todos los datos abiertos que nos van a permitir a tiempo real hacer pues, ciudades más inteligentes, las llamadas Smart Cities, y personalizar toda la información y publicidad. Yo creo que vamos hacia una personalización, el personal media. Lo más poderoso que hay son los datos. Los usuarios tenemos la sensación de que las redes sociales son gratis, y no lo son, en absoluto. Solo que no pagamos con dólares, con euros, pagamos con datos. Mucho más valioso que pagar 5 euros al mes a WhatsApp. ¿Realmente qué pueden estar haciendo? No lo sé, pero imagínate que están cogiendo la información o leyendo con robots semánticos que decimos cada uno de nosotros. Saben dónde estamos porque compartimos nuestra ubicación, saben absolutamente todo. Y eso a nivel de marketing es brutal. Se habla ya de la web 4.0, que es la web ubicua, donde para el año 2020, aunque ya existen, pero habrá robots que sean capaces de pensar y razonar como lo hacemos las personas. Hola, hola. Bueno, es un panorama más o menos general de la influencia de las redes sociales en el periodismo. Yo creo que lo que más puede llamar la atención es que gracias a Internet ahora somos más democráticos, más libres y tenemos una capacidad de denuncia y de recogimiento de la denuncia mayor. ¿Qué puede venir? No lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es de dónde venimos. Y venimos, y creo que es lo que hay que recuperar, la certidumbre de que lo más valioso en periodismo es la propia información. No hay otro poder que la información, no hay más posibilidad de credibilidad que la información. Por tanto, creo que ante este panorama aparentemente desolador de que hay despidos, de que se cierran televisiones, de que cierran periódicos, de que hay una sobreexposición de estudiantes de periodismo que salen y no encuentran trabajo. Pese a este panorama aparentemente un poco desolador, yo creo que es muy atractivo esto del surgimiento de medios digitales, de que cualquiera podemos en un momento dado, si lo hacemos bien, crear medios, crear espacios, crear universos que permitan esa difusión tan necesaria y tan antigua que es una información veraz y de denuncia. Sobre todo eso, yo quiero recalcar eso, la denuncia. Tradicionalmente, yo recuerdo en México, no sé si eso ha cambiado, pero que la sección cultural, como en España, era una sección que servía para promocionar más que para informar. Era más una agenda cultural que una información cultural. Tenemos que retomar el tema de la denuncia, desvelar, descubrir, hallar, pero sobre todo denunciar. El único contrapoder que tiene la sociedad hoy en día es justo el periodismo, porque ya sabemos que en términos políticos la oposición, según esté donde esté, denuncia o no, pero el único instrumento independiente que tiene la sociedad civil es justo la información a través de los periodistas. Voy a ir concluyendo. A manera de síntesis, escuchar la calle, importantísimo, escuchar la calle, y una cuestión, convertir lo último en lo mejor es una forma de traición. Lo último no necesariamente es lo mejor. Hay que estar abiertos, hay que conocer las redes, hay que saber la utilidad. Ahora que se ha estado mencionando tantísimo las posibilidades tecnológicas que nos está brindando la sociedad, hay que saber de ellas, hay que educarse en ellas, hay que saber las posibilidades de ellas, pero no convertir esto último en lo mejor, porque todos tenemos historia
y somos producto de esa historia. Y convertir lo último en lo mejor, les repito, es una forma de traición. Cambiar la concepción de difusión cultural a información cultural. A mí no me pagan por hablar del concierto de… Hay un grupo aquí de México de Camila. ¿Camila se llama? Hace una anécdota, hace 2 semanas los entrevisté. Y les pregunté sobre las desapariciones en México y se rió el vocalista. Y lo pusimos en la pieza. Y los comentarios es: ¿de qué se ríe este imbécil? Yo no estoy ahí para promocionar a Camila en España. Estoy ahí para preguntar y que nos explique qué está pasando en México. Y si no sabes qué responder, te callas. Y estás en todo tu derecho de no responder. Y eso siempre hay que recordarlo. A quien entrevistemos tiene todo el derecho de no responder. Pero si estás ahí para responder, tienes que responder, pero no burlarte. Y si te burlas, yo periodista, lo transmito. No lo censuro. Por tanto, primer ejercicio es en uno mismo, no autocensurarse. Ya estará el redactor jefe que te diga que cortes, que te limites, que no lo hagas. Ya estará el poder económico que te diga eso no. Pero uno, si empieza en uno la censura, estamos mal, estamos podridos. O sea, ¿para qué estudiamos esto? Y cambiar la difusión cultural por la información cultural. Y una cosa importantísima, el valor de las preguntas. Creo que estamos asistiendo a un hecho muy hermoso, que es poder hablar de todo y con todos. Y yo ahí recuperaría el elemento de la sinceridad. ¿Por qué no preguntamos lo que todo mundo se pregunta y no se atreve a preguntar? ¿Por qué todo mundo sabemos de algo y tenemos delante a ese que nos los puede contar y no se lo preguntamos? ¿Por qué? Porque nos han educado a no preguntar lo que en principio estaría mal visto preguntar. Y yo, como periodista, tengo que ser un ser incómodo. Yo no hago relaciones públicas, yo hago periodismo. Y vosotros, si vais a ser periodistas, no tienen por qué ser amigos. Vargas Llosa no tiene por qué ser su amigo. Tenemos que preguntar a Vargas Llosa qué está pasando en México, no hablar del libro que está presentando, porque para eso ya hay 400 medios que difunden su último libro, que por cierto es muy bueno, La civilización del espectáculo. Somos lo que no fuimos también. Y eso, en un espacio como el que estamos, tenemos que decírnoslo. Y retomo la sinceridad. También somos lo que no fuimos. ¿Y qué no fuimos en el ámbito cultural? ¿Qué no fuimos en la televisión cultural? Una televisión atractiva, una televisión combativa, una televisión crítica. No hemos sido eso. Hemos sido una televisión aburrida. Hemos sido una televisión complaciente. Hemos sido una televisión presuntamente intelectual. No hemos sabido comunicar. No hemos sabido transmitir. Hemos querido reemplazar una cierta y presunta intelectualidad que no hemos recogido en el telespectador. Nos está pidiendo la sociedad que cambiemos, que denunciemos, que interroguemos. Y si no somos capaces de eso, entonces no hagamos televisión, o al menos no hagamos televisión pública. Contar la realidad la modifica. Hay que partir de ese hecho. Contar la realidad ya en sí mismo la modifica. Rompamos esa mitología de la objetividad. Seamos transparentes con nuestra subjetividad. Pero no intentemos ser ni puros ni objetivos, porque somos sujetos. Sujetos que sienten, que piensan y que tienen un posicionamiento ideológico y político. Pero sí hagámoslo con transparencia y con honestidad, sobre todo con honestidad, que solamente se consigue a través, nuevamente, de la sinceridad. Yo terminaría advirtiendo que la profesión, pese al esquema de esquizofrenia que está viviendo, creo que tiene un futuro prometedor y sobre todo
en cuanto a la formación periodística. Yo en España tengo varios becarios que vienen de la universidad y noto que se sigue al menos manteniendo ese ímpetu, esa gana, esa frescura, que tienen que contaminarnos, en el buen sentido, a los que hemos hecho periodismo desde hace tiempo. Porque es un nuevo tiempo que no estamos sabiendo, me parece, recoger. Estamos repitiéndonos, no hemos sido capaces de reinventarnos, no tenemos conocimiento pleno de las posibilidades, de los límites. Estamos, creo que más bien los que hemos estado haciendo periodismo desde hace 20 años, creo que estamos inmersos en una confusión que solamente nos van a aclarar gente como vosotros, decir, no me gusta esto, no quiero esto, o quiero esto y propongo esto. Por tanto, les agradezco mucho que hayan asistido y si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, que no estén de acuerdo, pues estoy aquí para escucharlos, que también me parece que es muy importante el que nos digan qué es lo que piensan. Sobre todo, a mí me llama la atención que siendo jóvenes, pues no sacudan como deberían de sacudir la sociedad. O sea, me llama la atención el servilismo, la domesticación, la obediencia tan terrible a la que hemos estado sometidos y que creo que si los jóvenes no son capaces de responder, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Nosotros ya no. Es ustedes. Muchas gracias. ¿Por qué estás haciendo periodismo en España y no en México, donde es tu ciudad? Porque hace 20 años fui a hacer el doctorado en Madrid, el doctorado en periodismo. Empecé a trabajar ahí en la agencia EFE, después en Televisión Educativa Iberoamericana y después en Microsoft y después volví a NSI y me fui quedando. Pero digamos que el hacer periodismo se hace en cualquier parte del mundo. El periodismo es uno. Desde donde lo hagas no importa. Lo que importa es hacerlo y hacerlo bien. O sea, pero algún día a lo mejor vuelvo a hacer periodismo en México. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene Sí. otra pregunta, los voy a invitar a que vengan aquí al micrófono para que todos podamos escucharla. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Larios. Solamente como para clarificar, el periodismo sincero va relacionado con la verdad, pero donde la sinceridad, que es más intencional o mira más la intención, se une con la realidad que mira más la existencia, porque a lo mejor no basta ser sincero, hay que ser realista también. ¿Dónde está ese punto de unión? La sinceridad no tiene, me parece que no tiene ninguna intencionalidad. Uno es lo que es y uno pregunta lo que le nace preguntar. Desde ahí está el ámbito de la sinceridad. Los límites entre sinceridad y verdad son difusos y complicados. La verdad, yo creo que no se consigue nunca. Uno se acerca a la verdad y a su verdad y a la que cree del otro como verdad. Por eso decía, contar la realidad la modifica. Pero si uno conserva ese acto cotidiano de sinceridad, inevitablemente lo que vas a provocar en el otro es también sinceridad. Es más, te diría, la sinceridad es un acto de provocación. Y si tú provocas, generas al menos un espacio mínimo de verdad. Yo recuerdo entrevistar a Isabel Allende, la escritora, y todo el mundo pensábamos que pues no es muy buena escritora, ¿no? Que vende mucho, pero que el canon literario no la tiene como una gran escritora. Y yo se lo pregunté, porque todo el mundo lo piensa, pero nadie se lo pregunta. Y yo se lo pregunté. Y le dije, Isabel, hay gente, en este caso Roberto Bolaño, el escritor chileno, que dice que te ha calificado como escribidora y no como escritora, demeritando tu condición de escritora. Y se soltó la mujer, o sea,
saltó, pero saltó para bien, o sea, diciendo, ¿y quién es Bolaño para calificarme a mí? Y empezó a soltar toda su verdad, que puede no estar de acuerdo con ella, pero ella también tenía algo que decir. Decir, todos tenemos algo que decir. Por eso es la importancia de la recuperación de las verdaderas preguntas, que son las que tienen que ver con el otro y con uno. Para comunicados oficiales ya tenemos muchos medios. Sí, por eso en el reportaje hay una parte muy buena que es, si se nos cierra la fuente oficial, se nos abren 10, 20, 30. Yo, para conocer lo que está pasando en México, yo no voy a ir con el procurador, o voy sabiendo que me va a contar su versión. Pero yo sé que hay 5, 10, 30 fuentes extraoficiales que me van a contar la otra verdad. Y ahí está la equiparación de verdades, de decir, bueno, tú sigue con tu discurso oficial, a ver quién te lo cree, pero el problema es cuando solamente hay un solo discurso, que es el oficial. Y ese es el que hay que combatir. Si nosotros como periodistas solo nos nutrimos de las fuentes oficiales, vamos a hacer una comunicación oficial, vamos a hacer un discurso oficial, que solamente beneficia a ese poder. Por tanto, creo que más allá de periodismo, la sinceridad te permite al menos vivir más tranquilamente. Que te va a generar problemas, también. Que va a generar incomodidad, también. Que no vas a gustar, también. Pero volvemos a lo mismo. Hacemos periodismo no para hacer relaciones públicas ni para ser amigos, sino para denunciar y para transmitir lo que está pasando en determinado hecho de la sociedad. Para eso hacemos periodismo. Y desde la calle, desde un universo absolutamente cotidiano. No nos creamos más que cualquier otro. Es un instrumento el que tenemos, nada más. Y tenemos que ser muy responsables en ese instrumento que nos da, que nos otorga la sociedad y que día a día se tiene que refrendar, refrendar y refrendar. Entonces, te digo, la frontera entre sinceridad, verdad y provocación es difusa, pero creo que vale la pena vivirla. ¿Alguna otra consideración, pregunta o reclamo? Nada, ¿no? Aquí viene un joven. Sí. Sí, bueno, usted marcaba que los medios tradicionales están decayendo en España y que los virtuales, están creciendo. ¿Usted qué diría que nos espera ante los medios tradicionales? ¿Qué es lo que les espera ante los virtuales? ¿Y los virtuales tendrían algún otro opositor como lo tienen ahora, lo que es tradicionales con virtuales? No soy ningún vidente, o sea, no, hablar del futuro me pone nervioso porque no conozco mi futuro de mañana, entonces creo que lo que puede venir haciendo un ejercicio de especulación es que los grandes grupos mediáticos, al haber dependido tantísimo tiempo de los poderes económicos, el grupo Prisa, que es el que edita el periódico El País, tiene el periódico El País, tiene la editorial Alfaguara, tiene Santillana, bueno, ahora la han venido, pero bueno, tienen radio, tienen televisión, tienen prensa, tienen cine, y lo que decía la chica de Voz Populi, yo lo produzco, yo lo informo. ¿Qué está sucediendo? Que al no informar de lo otro, los lectores o los telespectadores están yendo a los nuevos canales y a los nuevos periódicos. ¿Por qué? Porque gozan de independencia. Ahora mismo están dependiendo de la publicidad, de otra cosa que es muy legítima, que es el micromecenazgo, la suscripción y la exigencia. Por ejemplo, en el caso de Infolibre es por suscripción. Entonces, si quieres buena información, tienes que pagar esa información. Y eso tenemos que hacer ahí una revisión de carácter más sociológico, que es que tenemos que aceptar que si queremos una información veraz, con profundidad, con rigor,
Esto cuesta dinero y hay que pagarlo. De las cuestiones terribles que están sucediendo en España es justo la utilización de becarios en las redacciones, otorgándoles toda la responsabilidad que tiene un redactor sin pagarles como un redactor. Y eso es un daño a la profesión. ¿Qué va a suceder? Que puede ser que lleguen incluso a cerrar y emerjan estos medios digitales. ¿Quién va a quedar? Es una comprobación que ya está clarísima. ¿Quién va a quedar? Quien lo haya hecho bien. Yo recuerdo ahora mismo una entrevista ahora que está más vivo que cuando estaba vivo Chespirito. Yo una vez le pregunté cuál era el éxito de su permanencia en las pantallas de Latinoamérica. Y él me respondió sin arrogancia, me dijo, hacerlo bien. Y creo que es verdad lo que decía. Lo hizo bien, que te podía gustar o no. Pero lo que hizo lo hizo bien. Y subsistió. Quien hace un buen periodismo, subsiste. No tengo ninguna duda. Subsiste. En televisión, que ya no la vemos, ¿no? Nadie ve, muy poca gente ve televisión, pero quien sigue viendo televisión, ve ese programa que le gusta y está dispuesto a encender todavía la televisión a las 9 de la noche en tal cadena para ver ese programa. Y ese programa subsiste. Es decir, el hacerlo bien vale la pena, porque decía Calamaro en una entrevista, me decía que no entiende el éxito si no es a partir de hacer las cosas bien. Y por eso a él le parece que todo acto que tiene determinado éxito es porque tuvo que haberse hecho bien. Hay gente que tiene éxito y no lo hizo bien, pero eso pues no es precisamente éxito, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que va a ser así. O sea, quien lo haga bien, quien apueste por una información veraz, contrastada, con rigor, con investigación, es el que va a subsistir, porque estoy convencido que la sociedad paga para eso. Yo sí quiero un buen programa y lo voy a pagar. Y yo sí quiero un buen periodismo y lo voy a pagar. Entonces yo creo que esos son los que van a subsistir. Los que no hipotecaron su independencia, los que no respondieron a los distintos poderes económicos o políticos o empresariales. Creo que sin duda esos son los que van a continuar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Información? Pues les agradezco mucho y nos vemos en otra ocasión. Y bueno, yo presento y soy el redactor jefe de este informativo, y si en algún momento hacen una buena pieza, pues la podríamos emitir. Sí. Bueno, a mí me gustaría que les pudieras platicar realmente que estás conduciendo un programa iberoamericano, digo, si no te han visto, si no te conocen, pues más o menos para que les digas y dónde nos pueden sintonizar o dónde te puedan ver. Vale. Sí, bueno, yo no sé si tengamos internet aquí, ¿no? Pues les ponemos una muestra de… Este es un informativo que se transmite, les decía, por Televisión Española, en España, y en México por el Canal 44, por TV UNAM, ¿por cuál más? Por Efecto TV, por Semesatel también. A ver, pon aquí RTV en Google. No. Sí. RTV a la carta, o RTV NSI Noticias. NSI Noticias. Pues ahí ya métete. Sí. Ahí. Que será el programa que, claro, lo dejé grabado. Y aquí en Guadalajara
en el canal 44. ¿A qué hora? Seguro en la madrugada. Sí debe ser. No se oye. ¿Me escuchas? Ahí está. Y el tiempo sigue a su ritmo, yo haciendo un malabarismo. Yo tengo la sensación de que vivimos tan deprisa que han inventado una aplicación que es una cámara súper lenta. La gente ya consume la música de otra manera. Entonces es todo tan chulipanqui que lo digo. Llámame mañana, llámame mañana. Y en nuestro programa de hoy nos acompañará el músico Miguel Campello, antes y mejor conocido como El Bicho, quien presenta su nueva producción musical en solitario, de título Camina. Pero también hoy, en Noticias Culturales Iberoamericanas, el uruguayo Rafael Courtoisí gana el premio Casa de América de Poesía Americana por su obra Parranda. Que existan premios amañados es parte de lo humano. Si existen políticos corruptos, ¿cómo no va a haber premios amañados? Se llevó a cabo Novocine, la muestra de cine brasileño en España, que confirmó a Brasil como una potencia también en la industria fílmica. El documental Mujeres muestra la reciente historia de la condición femenina en España. Muestra los cambios que han sufrido las mujeres, pero también los retos que todavía enfrentan. Mujeres es un documental que quiere hablar de la transformación de la mujer. Se grabó entre Madrid y diferentes escenarios de Galicia. Ser mujer. No sé, es que yo soy tan antigua. 6 familias de mujeres compuestas por abuela, madre e hija de la misma familia y se les hacen entrevistas en un plató. El documental no cuenta una historia concreta. Es una manera de decir que no existe una mujer, que hay tantos tipos de mujeres como mujeres existen. Eu quería ser astronauta. Eu non tiña nada que había de ser. Las más jóvenes sueñan con tener buenos trabajos, con estudiar lo que quieran, con tener hijos. Y mi madre siempre me decía, pero puede ser mamá y otra cosa más, una profesión. Y yo, mamá, mamá, mamá. Las mayores ya miran un poco atrás, ya no sueñan mucho. Quizás lo que hacen es añorar lo que podrían haber tenido. Les voy a mostrar ahora un promo de los 1000 programas de... El que no salió hace rato. Qué raro que lo pases por allá, ¿no? Sí, es que está dividido la Política humana. Sientes un sentimiento que se baila. Una máquina sin rumbo. Te da identidad. Multiétnica. Dinámica. Naturaleza. Diversa. Territorio libre. También hoy, en NSI Noticias... Lo que más me gustaría en la vida es decir pura y exclusivamente la verdad. ¿De qué te has desintoxicado? ¿Tienes Bolaño para calificarme a mí? No me atrevo a contestarlo. No hay nada que se ha inventado. Para nada, un mundo de rosas. Es como un preguntarse dónde está la liberación femenina, dónde se quedó. Se dice y se dice y se dice. ¿Cómo crecen mis plantas? Latinoamérica es como si decís África. Un mundo que no existe. Que se vaya a la reverenda concha de su madre. Política humana. Dinámica. Multiétnica. Territorio libre. Pura pereza. La vida sería invivible sin ella. Para comprender, informamos. Para que exista, la contamos. NSI Noticias, el único noticiero iberoamericano del mundo. Ahí estaba la singularidad, o sea, el único noticiero iberoamericano del mundo, quien plantea las preguntas incómodas. Han visto varios ejemplos de, si uno consigue que alguien te diga
como por ejemplo Calamar, que es esa pregunta no me atrevo a responderla, eso es muy bueno. Porque además al final se agradece, o sea, al final la propia fuente, el propio entrevistado, te agradece el que lo pongas en un aprieto, el que le hagas hablar de cosas que normalmente no se atreve a nombrar, y eso creo que es parte, perdón por la autorreferencia, pero parte de la singularidad de este informativo, ¿no? Y como siempre cierro el programa, que es comprender, ahora no me voy a acordar, pero es, ¿cómo digo? Pero, y cada 8 días lo digo, informar para comprender, contar para existir. Entonces, yo creo que eso es como se resume el programa, o sea, en la medida en que estemos informados, vamos a comprender al otro. Sin información, sin conocimiento, con una ignorancia aplastante, no podemos entender ni comprender al otro. Para eso es premisa fundamental la información, saber del otro. Y a lo mejor sabiendo del otro, somos capaces de comprenderlo. Y contar para existir. ¿Por qué? Porque, ya lo decía el poeta, solo lo que es dicho puede existir. Y en nuestro ámbito, en nuestro gremio, no tenemos más sentido que el contar. Sea a través de la información, sea a través de la poesía, sea a través de la pintura, sea a través de cualquier relato posible que permita la vida. En el caso de la información, pues es a través del periodismo. Y yo creo que vale la pena siempre contarlo, siempre vale la pena contar. Y además creo en otra cosa, que es que cualquier historia que valga la pena contarse, termina por ser contada. Como cualquier mentira que mata, termina sabiéndose esa mentira. Porque yo creo que no hay cosa más contundente que los hechos. Y los hechos los puedes interpretar, pero no los puedes modificar. La contundencia del hecho es lo que nos hace, lo que nos permite hacer un ejercicio informativo, veraz y contrastado. El hecho, solo y exclusivamente el hecho. Porque podríamos hablar y seguir hablando y seguir hablando, pero no, el hecho es uno y de ese informamos. Y cualquier elemento, recuerden siempre lo de las fuentes, se les van a cerrar fuentes informativas, por supuesto. Siempre se cierran fuentes informativas cuando estamos hablando de una información oficial, porque estamos denunciando, que esa es la tarea primera del periodismo, denunciar, rebatir, contrastar, investigar, descubrir, hallar. Todos los poderes no quieren ser investigados, por definición, y nuestra tarea es justo investigarlos. Se nos van a cerrar esas fuentes. Pero como decía Pello, en todos los estamentos, sean públicos o privados, hay personas que están siempre dispuestas a hablar, a denunciar y a contar situaciones de corrupción, de extorsión, de malversación, siempre. Pero eso sí, hay que saber distinguir esas fuentes y saber responder a esas fuentes y ser responsable con esa fuente extraoficial que nos está dando determinada información. Lo que está sucediendo por las redes sociales es único. Llegan informaciones que pasan el tip diciendo hay que investigar esto. Infolibre lo ha sacado, el diario.es lo ha sacado, Voz Populi lo ha sacado. Los medios digitales son los que están destapando los casos de corrupción en España. Los medios digitales, ya no se está sumando el país, ya no se está sumando el mundo, ya no es el ABC. Son los medios digitales los que están destapando la cantidad inabarcable e inacabable de casos de corrupción en España. Son los que se meten con Casa Real, que antes era intocable, con los reyes,
que aunque parezca de ficción, hay reyes en España. Con los reyes, con la Casa Real, con el poder político, con el poder económico, con los jueces, con el poder judicial, señores, hay gente que está yendo a la cárcel. Gracias a los periodistas, no al sistema judicial del país, no a los estamentos que tendrían que tener la obligación de investigar, denunciar y juzgar. Es gracias a los medios digitales de información. Si conseguimos eso, es mucho. Digamos que el periodismo es una forma de conciencia, o quizás sea la única forma de conciencia, que es a partir de un reflejo de la sociedad. Tenemos que ser capaces de brindar ese relato que testifique y que refleje lo que nos está pasando como sociedad. Yo creo que en México también cambió la situación y también, no sé, esa es mi percepción, a lo mejor estoy muy equivocado, pero hay libertad de expresión hasta donde creo que no. No hay libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el pueblo es silenciado, desde periodistas como gente común, civiles, son silenciados según las conveniencias del gobierno o todas las preferencias que tenga, son silenciados si hay alguna información en contra o algo que destape alguna verdad que no quieren que sepa el pueblo. Entonces optan por silenciar a toda persona, ya sea de manera, pues, con advertencias o también con violencia en algunas ocasiones. Por ejemplo, un ejemplo rápido sería Lidia Cacho, ella es escritora y fue amenazada y todo este tipo de violencia para que ella no publicara en sus libros o en sus notas lo que estaba pasando. Coño. A ver, creo que él quería decir. Sí, por ejemplo, usted comentaba que como periodistas teníamos que hablar con la verdad. Yo ayer estaba leyendo en una revista que nos dieron aquí, que se llama El Zócalo, sobre el espionaje, sobre los periodistas. Todo lo que están haciendo para que el periodista que escribe en las redes sociales no saque eso, quién lo escribió, quién es, vamos contra él, en muchos sentidos. Entonces, a lo mejor las redes sociales nos están ayudando mucho, sí, pero también está uno como periodista teniendo ese miedo de, pues si yo sé lo que está pasando en tal lado, pero si lo publico, se van a dar cuenta y a lo mejor se van a venir en contra mía o en contra de mi familia o algo. A lo mejor también eso es por lo que muchos periodistas tratan de ocultar ciertamente la verdad. En este caso, Gustavo Mota, ¿qué opina sobre el espionaje a los periodistas? Bueno, es un tema delicado porque estamos hablando de amenazas y violencia. Creo que hay casos en los que pese a la violencia, la amenaza o la advertencia que el poder hace a determinados periodistas, primero tienes que ganarte un prestigio, ganarte un nombre, respetarte. Una vez que has conseguido eso, me parece que tienes más opciones para seguir contando la verdad. Que tienes que pagar precio, por ejemplo, como Lidia Cacho, que se tuvo que ir del país, a lo mejor. No olvidemos toda la literatura que se ha hecho respecto al narcotráfico en México. En el norte del país es un tema eso. Informar sobre política en el norte del país es muy delicado. Porque estamos hablando no solo del gobierno, estamos hablando del gobierno, del narcotráfico, de la extorsión, del crimen organizado, de toda esta serie de elementos tan de lacra para la sociedad, ¿no? Si eres presa del miedo, tienes toda la legitimidad para no hacerlo más. Te vas a vender churros, te vas a hacer pasteles, qué sé yo, haces otra cosa. Tienes toda la legitimidad para decir no, yo no sigo informando porque tengo miedo. Y entonces cambias de profesión y te vas a hacer otra cosa. Si continúas, lo que no puedes hacer es hacer
como que no te enteras. Es hacer como que, bueno, voy a dar determinada información para que no me persigan. No, si vas a informar es con todo el riesgo. Si vas a informar es toda la información. Si vas, no olvidemos una cosa, hay gente que puede estar robando y uno puede conocerlo y no denunciarlo es convertirse uno en cómplice. Yo no quiero ser cómplice de esta gente, yo quiero seguir informando. Ahora, si corre mi vida un peligro, tengo toda la autoridad moral para decir, señores, yo con esto no puedo, esto no me interesa, tengo miedo y me voy a mi casa. Pero no hacer como que no te enteraste, no hacer como que estás informando, pero no estás informando. No solamente transmitir la información oficial, porque entonces ese es el primer y único daño a la profesión. El hacer como que informas, el hacer como que se enteran, pero que en realidad no estás ni informando y solamente estás transmitiendo el segmento informativo que la parte oficial te está brindando. Creo que esa es la solución, o todo o nada. Pero las medias, ni en el café, ¿no? O sea, nada. Sí. No, de ninguna manera, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo que sí es algo singular es que, por ejemplo, en España está muy identificado los distintos grupos económicos y afines a determinados grupos políticos. Entonces, uno puede estar denunciando en un periódico lo que le conviene a la derecha, por ejemplo, ¿no? Y en otro periódico lo que le conviene a la izquierda. Es decir, que eso todavía es un periodismo muy militante y muy ideologizado. Pero a un grado de violencia, nunca, jamás. Obvio que hay casos de extorsión, pero que no es que te vayan a matar, es que te compran. Es que dices, bueno, tú públicame esto y te regalo una casa. O lo que se ha estado demostrando, que informaciones que han emitido determinados medios han sido pagadas. Como aquí desde hace una eternidad. ¿Pero por qué no los nombras? Televisa. Bueno, tropiezo yo lo meto a la cárcel, ¿eh? Sí, en ese sentido sí, puede haber determinadas similitudes en cuanto a la manipulación informativa, ¿no? O sea, sí hay casos en los que puede ocupar más espacio una determinada noticia que tape o ensombrezca determinada situación que se haya presentado y que interesa que no se conozca del todo o que no se proporcione esa parte crítica o esa parte de denuncia, ¿no? Sin embargo, es mucho más disimulado, yo diría. No es tan impúdico como en México, o sea, no es tan violento como en México, de que pueden, bueno, a mí me quedé helado con lo de la casa, ¿no? de la esposa del presidente, ¿no? O sea, eso salió en España
y llamó mucho la atención, ¿no? Porque es muy burdo, o sea, es casi sin delicadeza, o sea, es como una… Muy descarado, sí, exactamente, o sea, entonces, en España sí puede haber, obvio que los hay, medios afines al poder, a determinado partido, al gobierno de turno, claro que los hay, claro que hay medios afines a los poderes, pero no creo, hay una cuestión muy importante, que es la garantía de un Estado de Derecho. O sea, en España puede haber muchos casos de corrupción ahora mismo, pero lo maravilloso es que se saben que existen esos casos de corrupción y que están yendo a la cárcel y que están siendo juzgados. No hay impunidad, exactamente, que esa es la gran diferencia. Obvio que hay cercanías con el poder, intereses económicos, determinados publireportajes, claro que sí. Pero a lo que me refiero es que el ejercicio periodístico está garantizado constitucionalmente. La libertad de expresión está garantizada constitucionalmente. No puedes hacer una violación de la libertad de expresión. No debes. Y si lo haces, eres condenado. En ese sentido es la gran diferencia cuando estamos hablando de un sistema democrático y de un sistema que tiene que ver con el Estado de Derecho, donde los jueces funcionan, las leyes funcionan y los sistemas judiciales hacen su trabajo. Que aquí sería, con todo respeto, pero sería distinto, me parece, o sea, pues compras a este, compras al de más allá, ¿no? O sea, que es, por ejemplo, lo que llama mucho la atención de no de México, en general de América Latina, ¿no? O sea, las incipientes democracias que no han terminado de tener una consolidación incrustada en un sistema de Estado de Derecho, ¿no? O sea, sigue habiendo, pues eso, violaciones, sigue habiendo corruptelas, sigue habiendo mucha cochinada, ¿no? O sea, entonces, en la medida en que no funciona un Estado de Derecho, obviamente es lo que decía el compañero, es impúdico, o sea, es absolutamente la sensación de que nadie manda aquí y nadie pone orden y nadie… ¿A quién recurro? O sea, entiendo muy bien esa pregunta, o sea, si me están amenazando, ¿a quién recurro? ¿Ante quién denuncio esto? Que ese es el gran drama de México. ¿Ante quién? ¿Ante quién voy a denunciar? ¿Ante la policía, que es la que me está extorsionando? ¿Ante el narco, que es el que me va a matar? ¿Ante el gobierno, que es el que me va a enjuiciar? ¿Al que no me va a permitir hablar? Por eso, por supuesto que es mucho más complicado hacer periodismo en México, sin ninguna duda, ¿eh? Pero afortunadamente, afortunadamente, hay ejemplos siempre de excepción que pese a todo informan, pese a todo continúan. Hace años que no estoy en México, pero al menos en mi caso, en ese tiempo era referencia a la revista Proceso, no sé si ya no lo sea o sea como así dices, ¿no? Más o menos. La jornada creo que también era bastante combativa, pero no sé, la jornada sí sigue siendo combativa. Ya no tanto. Carmen Aristegui. Bueno, por eso, todos están manipulados. Ajá. Porque es la que muestra más la verdad, por así decirlo, y que sí, no le importa que sea atacada, por ejemplo. Pero yo siento que todos están manipulados al fin y al cabo, porque vuelvo a lo mismo, no les conviene al gobierno, para empezar, metiéndose a fines políticos, que tengan a un pueblo que esté informado. Es eso, aunque ahorita ya estamos despertando un poco. Sí, yo creo que hay cambios, ¿no? O sea, al menos yo desde fuera los he ido notando que puede haber cambios, ¿no? O sea, antes era cotidiano, cuando yo vivía en México era cotidiano, era un hecho normal el que la patrulla de la policía judicial agarraba a cualquier individuo sin ninguna garantía constitucional y se lo llevaba y si podía responder era un milagro. O sea, creo que hoy ya no pasa, y si pasa, como pasó, se sabe, al menos ya se sabe qué es lo que está haciendo la sociedad. Señores de la PGR, ya no pueden hacer esto en ese tiempo,
Ya no se pueden llevar a cualquier persona sin ninguna garantía de tipo constitucional. Eso ya no puede hacerse. Señores, que ha cambiado México también en eso. No, que se sigue haciendo, claro que se sigue haciendo, pero al menos ahora ya se conoce, al menos ahora ya se denuncia, al menos ahora ya somos partícipes y testigos de algo. Antes era cotidiano, o sea, antes, bueno, pasaba y pasó, pues sí, qué mala suerte, o me tocó. Hoy no. En ese sentido creo que, y por supuesto que ha cambiado, y por supuesto que yo creo que es una sociedad más informada, y por supuesto que hay una regeneración, sobre todo en la sociedad, porque ha pasado el tiempo y o sea, este tipo de preguntas, por ejemplo, son muy reveladoras. En otro tiempo es que ni siquiera te planteabas la posibilidad de una manipulación o la posibilidad de una violación o la posibilidad de algún tipo de corruptela o miedo ante algún hecho informativo. O sea que es muy, muy, muy revelador. O sea, de que está cambiando, está cambiando. Sí. Bueno, yo respecto a la respuesta de ella, pues, y también a tu comentario, creo que muchas veces como periodistas o como comunicólogos o estudiantes creemos que todos piensan igual que nosotros. O sea, que si nosotros estamos informados, él también lo va a estar. Si yo soy de izquierda o derecha, esa persona también lo tiene que ser. Si no, yo me voy a enojar o si no, me va a caer mal. Entonces, pues no es culpa de esa persona que no está informada o de ese periódico que está manipulado. Pues no sé, hay muchas cosas éticas o morales que conducen a las personas a hacer ciertas cosas. Hay que ser muy tolerantes para comprendernos como sociedad. Y pues si hubiera periódicos totalmente manipulados o medios de comunicación que todos estén manipulados en México, creo que nosotros no estaríamos informados. Hay libros, hay personas, hay escritores que nos impulsan o que con sus conocimientos que también algún día ya no van a estar, pues tenemos que aprovechar esto, así como tú vienes aquí a decirnos eso, pues muchas gracias, yo sí lo reconozco y lo acepto y te lo agradezco, así como las retroalimentaciones pues de todo esto Mira, me has hecho acordar de algo que tenía que hablar de eso y no he podido hablar, que tiene que ver con el discurso de la tolerancia y con el discurso de la diferencia. Nosotros en el informativo nos inventamos algo un poco perverso, pero que tiene su justificación. Era que había que empezar el informativo, es un informativo cultural, y había que empezar el informativo con una cosa que le llamamos cebo, que es el que se supone que va a apresar al telespectador. ¿Qué tiene que tener este cebo? Actualidad, popularidad, y yo diría incluso hasta cierta frivolidad. Y hemos apostado a eso, ¿por qué? Porque si yo quiero que alguien se entere del descubrimiento que ha habido en México, en Teotihuacán, de la gran ofrenda de muertos que se descubrió y todo, si yo quiero que eso se sepa, a lo mejor tengo que pasar por el aro de ofrecer determinada cuestión frívola que permita quedarte en el programa y ver esto. Tiene una perversidad, por supuesto, porque no debería de ser así. En principio podrías abrir el programa con Teotihuacán y lo verían, pero no es el caso. Y hay que ser muy honestos en esto. La sociedad sigue exigiendo y pidiendo temas frívolos, temas de, no sé cómo se le llama aquí en México, pero allá se le llama temas rosas, temas de farándula, de la vida privada de la gente pública, ¿no? No, amarillismo no, espectáculo, digamos, la figura de espectáculo de… Yo creo que uno no es, si uno es eternamente inteligente, tiene un grado de imbecilidad. O sea, no se puede ser eternamente inteligente, porque ese es un signo de imbecilidad. Como no se puede ser eternamente frívolo, porque esa es una temeridad. Creo que todos somos frívolos, profundos, groseros,
honestos y mentirosos. Creo que todos somos todo. Y ese es el primer acto de honestidad con uno mismo, que todos podemos ser todo. Y ahí está el discurso de la tolerancia, que es aceptar que el otro puede pensar distinto a mí y conseguir que esa parte diferenciadora me enriquezca a mí. Esa diferencia nos enriquece. Es la única posibilidad de la construcción de un diálogo, porque si no somos un gueto, porque si yo hablo con mis amigos que me caen bien y que yo les caigo bien, pues entonces nos escuchamos nada más nosotros y no sabemos lo que está pasando en la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí va una cierta crítica a la academia, que es la disociación absoluta, o al menos así era cuando yo vivía en México, entre lo que se mostraba en el aula, lo que a mí me enseñaban en el aula, y lo que sucedía en los medios de comunicación y en la calle, que no tenían nada que ver. Lo mismo sucede con el hecho de las personas, o sea, si yo nada más hablo con quien me cae bien y con quien coincido, pues entonces se convierte casi en un monólogo eso, ¿no? Y no es un diálogo. Pero establecer construcciones de diálogo con la diferencia, ahí es donde verdaderamente se está probando uno. El saber reconocer en el otro la diferencia y que puede pensar distinto, y que debe incluso pensar distinto. No podemos ser un gueto que reproduzca lo que nosotros pensamos. Y en ese sentido estoy de acuerdo con… ¿Cuál es tu nombre, perdona? Carla. Tú eres Carla, y la de atrás es… Gloria. Que cada una puede tener su postura y su punto de vista, o sea, y sí, yo creo que ha cambiado y ha evolucionado México, y logros hay, y lecciones hay, y estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente nos informamos por el periódico, ojalá que no, y mucho menos de la televisión, ojalá. Nos informamos desde todos los ámbitos de la vida, nos informamos familiarmente, nos informamos desde el cine, nos informamos desde la literatura, nos informamos desde la pintura, nos informamos desde que salimos a la calle y vemos lo que está pasando aquí, hoy, afuera de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante en habla hispana, lo que está pasando fuera. Así es como nos enteramos. Porque si no, aquí hagamos un ejercicio de felicidad y de que no pasa nada y que la feria más importante está siendo un éxito, como siempre lo es. Una cosa que hay que recuperar, me parece, dentro del periodismo es… perdona, tú ibas a preguntar. Sí, no, sigue. No, si no, yo me sigo. Regresando un poquito a lo que comentábamos hace unos minutos, sabemos que México atraviesa una situación muy complicada en cuanto a el contexto social. Y en donde sabemos que el periodismo es clave para que se sepan o no las cosas, o se investiguen y se denuncien estas mismas situaciones que suceden. ¿Cómo para el periodista que ya trabaja para un medio, cómo saber llevar que tú cumples con tu valor periodística de denunciar o investigar y llevar tu nota, digamos, al medio y a la redacción, y que te digan, ¿sabes qué? Esta nota no sale por tiempo o por intereses o infinidad de cosas que censuran la información. ¿Cómo para ti como periodista saber sobrellevar esta situación? Que dices, renuncio, pero si renuncio me quedo sin trabajo y no como. ¿Qué sucede con el valor periodístico en México ante esa situación? Es una pregunta muy buena y muy complicada de resolver, porque tiene que ver con la ética. Y tiene que ver con una opción personal también de vida. En mi caso, por ejemplo, debo decir que gozo de absoluta libertad. No ha habido en el tiempo que llevo como jefe de redacción de este programa, nunca ha habido un acto de censura, nunca me han dicho esto no, jamás. No sé qué haría, quizá tendría que tragar ese día en esa pieza para poder continuar informando. Lo que no puedo convertir es que ese acto de censura se convierta en algo cotidiano y en algo normal, porque entonces yo no hago periodismo. Entonces me voy a una empresa a hacer comunicación de esa empresa y a vender determinado producto que tiene que ver con la información, pero con una información de carácter empresarial, ¿no?
Yo creo que es una opción absolutamente personal, que tiene que ver con un elemento de principios, de honestidad. Yo creo que siempre vale la pena el informar a pesar de todo. Si peligra tu trabajo, valdrá la pena. Porque estoy convencido de que si ahí tú tienes un problema, como ha sucedido y como ya está demostrado, te llamarán de otro periódico o de otra cadena o de otra radio. Siempre. ¿Pero por qué? Porque te has ganado eso. Hace muy poco entrevisté a un director de cine, a Campanella, al argentino, y él me decía que de todas las crisis se sale, de todas, pero de la pérdida de la dignidad no se sale. Y yo creo que sin ser tan radical, es verdad al final. Si una vez transas, ya transaste, o sea, ya, si una vez lo hiciste, ya es muy complicado salir de esa, ¿no? Y es lo que pasa después, como lo que vemos que se convierte en un hecho cotidiano, el que, no, me cortaron la nota, no, hoy no me dejaron publicar, no, y que lo conviertas en un hecho cotidiano, eso es de horror. Eso es salvaje, eso es de ya no tener, pues eso, la conciencia propia que te lleve a cualquier decisión que tú decidas, que eso es la más importante, la que sea. Es más, te diría, si tú conscientemente estás aceptando una extorsión o estás aceptando un determinado ejercicio de censura, pero tú tienes que comer y tú tienes que seguir y tú tienes que alimentar a tu hijo o lo que sea, es un tema absolutamente personal que tiene que ver con el valor de las decisiones, pero hacerse cargo, con plena conciencia de decir, sí señores, robo, por esto. Pero es el valor de elegir, y ahí está la gran capacidad de decisión, que nadie elija por nosotros, que es hacerlo uno y hacerse cargo uno, porque lo que no puede ser es después, no me enteré, no me di cuenta, no, pues no sabía. No, hijo de puta, no, claro que sabías, y hazte cargo de eso. Y ahí está el valor de las decisiones. Yo estoy convencido que si dudas, ya tienes un valor ético. Sí. De esto mismo que estás hablando en este momento, en Argentina hubo una editora en jefe que en un periódico que se llama Barcelona, tocaba en la portada el tema y el título decía putazo, que era al Papa Francisco. Entonces yo veo como una línea delgada entre la autorregulación y la autocensura, en el que sí tienes que pues hacer una distinción, ¿no? Porque, por ejemplo, ella que pues se burló de una autoridad, en el caso de la iglesia, cuando a ella se le cuestionaba y se burlaban de ella, porque decía, yo lo hago en forma de broma, es una broma el poner la portada al Papa pintado con los labios rojos. Y cuando a ella la cuestionan y uno de ellos también en burla le dice, pues entonces tú eres una malnacida, una hija de puta, y se ofende y deja la entrevista. Entonces también yo creo que el uso de la libertad de expresión debe uno autorregularse y saber si realmente pones algo o no, pero no como autocensura, sino que las consecuencias que trae o no, pues tienen un grave consecuencia. Totalmente de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de Barcelona, que es una revista de referencia y de humor muy, muy importante, ahí la cuestión es que hacen una cosa muy seria, que es hacer humor. O sea, hacer humor es cosa seria, ¿eh? Es de las cuestiones quizá más complicadas que hay. E informar con humor es todavía mucho más complicado. Hoy en España, el programa que es más visto y que mejor informa se llama El Intermedio, que se transmite por La Sexta, a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Es de humor y es el que está denunciando y destapando y analizando todos los casos de corrupción en España. Y es de humor. El caso de Barcelona,
Yo le tengo mucho respeto a Barcelona porque me parece que lo hace bien generalmente, me parece que es un ejercicio además muy sano el reírse de uno mismo como sociedad, ¿no? Y creo que Barcelona lo ha ido haciendo casi siempre. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la autorregulación. Es decir, yo, si me burlo, si ataco, tengo que asumir que puedo ser sujeto de burla y puedo ser atacado. Pero ese es el precio que uno paga. No puedes levantarte e irte. No debes levantarte e irte, porque tienes que asumir una responsabilidad que es informar con humor. Y habrá mucha gente que le moleste, pero tienes que saber responder a eso. Lo que no puedes hacer es, digamos que la frontera entre la autocensura y la pertinencia o no de publicar algo que sabes que va a ofender, que sabes que va a lastimar, que sabes que va, pues eso, a molestar, es un hecho permanente y cotidiano y que te tienes que hacer cargo. Yo creo que la distinción está en la ofensa, que no creo, sinceramente no creo, que sea un hecho intencional, ofender por ofender. No lo creo, sinceramente. Hay gente que sí, y hay medios que sí, obviamente, y que se dedican a eso, y además es sin ningún pudor, o sea, es a masacrar a quien sea, y a atacar a quien sea, y a desnudar a quien sea, y a… Claro, pero en el caso de Barcelona me parece que no es tan así. Ahora, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, lo que está pasando en España, en el caso del presidente de gobierno, que convoca una rueda de prensa donde no hay preguntas. Eso no puede suceder, eso no debe suceder nunca. No puede suceder que la transmisión de la rueda de prensa sea con una pantalla de plasma, donde la prensa son vosotros, están ahí, y el presidente de gobierno está aquí delante, está aquí atrás. Y entonces no responde a las preguntas, porque no hay manera, porque no llegan las preguntas. Eso es lo que no puede suceder. Y si tú has publicado esto del Papa, te haces cargo y no te levantas de una entrevista, sino que te haces cargo. Entonces, volvemos a lo mismo, el valor de las decisiones es ese, el hacerse cargo, el responder sobre todo ante uno mismo. Tenemos que terminar. Ay, sí. 5. Vale. Buenas tardes, soy Antonio Reina y vengo de Medios Univer. Imaginemos que todos los que estamos en este salón somos comunicadores alternativos. No pertenecemos a ningún medio de comunicación tradicional ni a las 2 televisoras existentes. Nos encargamos de decir la verdad y de denunciar los actos de corrupción que son evidentes en México y en todo el mundo. ¿Cómo podríamos exigir nosotros como grupo de periodistas independientes garantías y seguridad para nosotros en el caso de las extorsiones, en el caso de Lidia Cacho y de muchos otros? Primero, la agrupación. Primero, eso es fundamental, la agrupación, la defensa como gremio. No sé en el caso de México si exista. En el caso de España está la Asociación de la Prensa, está el Colegio de la Prensa, que es un gremio que está colegiado, se le llama, donde está registrado y donde tienes determinadas garantías individuales, o sea, determinadas garantías donde si eres atacado como gremio, como asociación de la prensa, tienes un departamento jurídico que te ampara. Para el interior propio del medio donde estás trabajando, o sea, yo como periodista estoy trabajando en este medio y este medio me está censurando, yo ante la Asociación de la Prensa de Madrid puedo denunciar, señores, me están censurando. Y entonces la Asociación de la Prensa de Madrid tiene un departamento jurídico que lo lleva a tribunales esto. ¿Quiere decir entonces que hacen falta instituciones creadas más sociales y no dependientes del gobierno? Absolutamente, absolutamente. Esa es una vía. La gremialización es importantísima, o sea, nadie se salva solo, o sea, nadie. Entonces, el primer ejercicio es la agrupación, la protección, entre más seamos, menos se van a meter con nosotros. Y una agrupación de carácter jurídico, es decir, con una base jurídica. Es decir, crear, por ejemplo, una asociación de prensa independiente de Tonalá. Bueno,
Y entonces esto se crea como una sociedad civil, digamos, y eso tiene una representatividad a nivel judicial, a nivel de leyes. Defenderse uno es más complicado, uno solo, porque te callan en cualquier momento. Pero a nivel gremial, pero si lo estamos viendo ahora mismo, no hay manera de acallar esto, no hay manera, ¿eh? Por más que se intente, por más que no se hable o no se quiera hablar de lo sucedido, no puedes acallarlo, está en la calle. Está en la gente, está en la sociedad civil, está en los grupos, está en los estudiantes. Por tanto, a nivel periodístico tiene que ser desde la agrupación. Eso es lo primero, o sea, una agrupación con una representación de carácter jurídico, donde tengas determinadas garantías de que alguien te defienda. Entonces es la gremialización del medio, o sea, no del medio, de los periodistas, ¿no? Que se unan, o sea, yo creo que por ese lado puede haber determinada protección, me parece, ¿eh? Gracias. No, a ti. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias y espero vuestras notas, que denuncien. Gracias.